Buenos días. Buenos días y muchas gracias por venir. Sé que un lunes a las 10:30 y encima coincidiendo con Consejo de Gobierno me ha hecho temblar un poco de si era posible esa compatibilidad. Por tanto, agradezco doblemente vuestro esfuerzo a esta Sevilla que está un poquito alejada del centro. Sin más preámbulos. Esta mañana, como todos sabéis, acabo de presentar mi solicitud de reingreso como profesor de latín en el Instituto de Educación Secundaria de la localidad de Aracena, Huelva, donde tengo mi plaza y de donde venía. Y también he presentado en el registro del Parlamento mi renuncia como diputado. Esta tarde, en la comisión colegiada, comunicaré a mis compañeros y compañeras que también presento mi renuncia como coordinador de Izquierda Unida de Andalucía y, por tanto, dejo la primera línea de la política, que no la política. Evidentemente, mi sentido de compromiso político, que surgió con 19 años al calor del referéndum de la OTAN, siempre está en el mundo en el que esté y en el ámbito profesional en el que esté, pero obviamente lo que es la primera línea política la dejo. ¿Los motivos? Pues los motivos son de carácter personal. La fecha sí tiene razón política. Es decir, he esperado a que acabara el ciclo político electoral que ha sacudido nuestro país, Andalucía, en este tiempo, y por tanto ha sido producto de una profunda meditación, de una profunda reflexión de carácter personal, en la que reconozco que si el ciclo electoral hubiera acabado en octubre, pues habría aguantado hasta octubre, pero en febrero, cuando el presidente del Gobierno entonces y posiblemente ahora, Pedro Sánchez, convocó y adelantó las elecciones generales el 28 de abril, me di cuenta que el ciclo electoral acababa con las municipales y, por tanto, le puse fecha a mi salida de mis responsabilidades políticas. Es decir, en febrero, cuando yo ya pongo fecha a algo que tenía decidido, pero que evidentemente iba a acabar con el ciclo electoral. No me habría ido sin haber terminado el ciclo electoral por una cuestión de responsabilidad. Somos gente que pertenecemos a una cultura política y yo además a una generación, la generación de los 60, los nacidos en los 60, que estamos imbuidos de un sentido de la ética de la responsabilidad que a veces nos mata, pero del que nos sentimos orgullosos de saber que, bueno, en las decisiones de responsabilidad no se puede actuar frívolamente. Y yo tenía claro que hasta que no acabara el ciclo político electoral no lo iba a hacer. Ahora, la razón es personal. Mira, ayer cumplí 6 años de coordinador andaluz. Han sido 6 años vertiginosos, de una intensidad de trabajo, de tensión brutal, de una agitación donde prácticamente el escenario que yo me encontré cuando me eligieron hace 6 años coordinador no tiene nada que ver con ahora. Ni existía Podemos, Ciudadanos era un partido regional catalán, Mariano Rajoy y el Partido Popular tenían hegemonía en todo el país. Todo eso ha estallado, todo eso ha implosionado, han implosionado todo el espacio político y electoral, las crisis. Han sido años muy agitados. Y tengo que decir también que en estos años agitados la actividad política ha adquirido unas dimensiones en las que los niveles de estrés y de tensión son incompatibles con una vida de calidad, son incompatibles con una vida saludable. Y a mí me gustaría que esta reflexión que la hago para intentar contribuir a la necesidad de que la política se convierta en una actividad que permita conciliarlo con la vida humana, con la vida familiar, con la salud, con el bien vivir, con una línea de coherencia en el que estar en un puesto de responsabilidad política no pueda ser estar en un puesto de tensión permanente o vivir del susto o muerte, en el susto-muerte. Esa reflexión sí me gustaría hacerla porque es la que yo he hecho. Es decir, claro, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la haces tú y no los demás? Bueno, porque yo tuve una experiencia personal, como ustedes saben, de un cáncer de estómago del que afortunadamente superé y estoy contentísimo de estar y me encuentro bien de salud, tengo las revisiones que hay que tener hasta los 5 años y llevo ya 3 años y medio y estoy muy contento. Ustedes me ven, tengo energía y actividad. El problema no es que de pronto haya ocurrido ningún problema de salud, no. Es una reflexión de decir que no me la quiero jugar. Permítanme que lo diga. No me la quiero jugar. No me lo perdonaría. Y entonces la motivación es de carácter personal de decir, bueno, he cubierto un ciclo en política, tengo un acto de responsabilidad en decir que la fecha determinada en la que yo he decidido poner fin tiene una justificación de carácter político, es decir, hasta que ha acabado el ciclo político electoral, pero la motivación
es de carácter personal, tan sencillo como eso. Uno puede luchar contra el sistema, pero no debería atreverse a luchar contra la biología. No, no vale la pena. Y les digo también que mi último acto de coherencia, que creo que es de coherencia, vamos, y lo presumo así, coincide con una visión política que yo tengo, que siempre la he defendido, que es el carácter temporal de las responsabilidades públicas, el no vivir de esto y el volver a aquel sitio de donde uno venía, regresar al sitio de donde uno procedía. Venía de la educación y vuelvo a la educación, a mi centro educativo en el que tengo plaza, el Instituto San Blas de Aracena, donde he sido además director y donde he tenido una experiencia docente formidable y en la que espero contribuir, pues, en fin, con mucha alegría. Y me entenderán si se identifica, pues, que quizás la pasión que ustedes tienen con el periodismo es esa, la que yo tengo con la educación. Así que se sitúan bien en qué estado me encuentro. Me encuentro como un niño con zapatos nuevos. Así que recuperar la ilusión en torno a una nueva etapa me alegra mucho. Pero sí deciros que es importante, me gustaría contribuir a ello, que la política tenemos que hacerla compatible con la conciliación familiar, la tenemos que hacer compatible con vida saludable, la tenemos que hacer compatible con un bien vivir. Y los niveles de estrés que hemos pasado en estos últimos meses, sin lugar a dudas, en fin, no se lo deseo a nadie y yo no me lo quiero jugar. No quiero, en fin, he superado un cáncer, que es una enfermedad muy grave, y no quiero que sea fuente de nuevas enfermedades. Y después, sentirnos orgullosos del trabajo hecho. En esta época tan complicada, en estos 6 años, en la que hemos tenido tanto vértigo, y yo especialmente, no crean que más de un día no he dormido pensando en el futuro de esta organización, puedo decir que en Andalucía, desde luego, Izquierda Unida es una organización arraigada, que ha tenido sus sacudidas, pero que se ha mantenido muy cohesionada, en la que me he sentido profundamente respaldado por la militancia, en términos no solo políticos, sino incluso diría que emocionales, una conexión personal, emocional, con la militancia que ha sido mi mejor apoyo. Eso me ha dado mucha fuerza, sin lugar a dudas, y había que devolvérselo pues con un acto de responsabilidad que es, hasta para dimitir hay que saber, podemos decirlo, ¿no? Es decir, que no me habría perdonado dimitir en un proceso electoral que hubiera perjudicado a mi organización. Y sin lugar a duda, haberlo hecho antes de que acabara el ciclo electoral habría perjudicado. Una vez ya constituido el ayuntamiento, constituido todo, asentado el mapa político, no se produce ningún perjuicio más que un proceso reglamentado por el estatuto para nombrar a nuevo coordinador. ¿Y se me olvidaba algo o no se me olvidaba? Bueno, en principio, esto sí, ¿me quieren preguntar algo? Pues ya estoy a vuestra disposición. Hoy estoy muy suelto de lengua, así que aprovechar. Dice que ha cambiado las cosas mucho en estos 6 años. ¿Deja un parlamento peor o mejor del que encontró? Un parlamento diferente. Un parlamento muy diferente, no diferente, perdón, muy diferente, rectifico. Un parlamento muy diferente. Esta legislatura ha supuesto un cambio hasta en lo estético, si me permite la expresión. Por supuesto, en el giro y en el polo en torno al que gira el discurso político. Hemos asistido a un debate de presupuesto dramático, donde el polo de debate era entre la derecha y la extrema derecha. Eso ha ocurrido en el debate de presupuestos, eso es dramático, y tendremos que mirarlo en el campo de la izquierda, cómo afrontarlo, y en Adelante Andalucía tendremos un reto fascinante, que es convertirnos en una alternativa desde la apertura de tensión política en la que la derecha, el discurso de la derecha no sea hegemónico, y es también reflejo de la nueva época que nos toca, en la que nos toca también combatir. Es verdad que ha asistido al cambio histórico de una titularidad de gobierno, de cambio de organización que la dirige, y en ese sentido tengo que agradecer al resto de los grupos parlamentarios la cortesía siempre y el respeto que he sentido y que he percibido en ello. He recibido mucho respeto, independientemente de las discusiones políticas. A mí me gusta ese ambiente sano que hay en el Parlamento de Andalucía, en el que, independientemente de la dureza de los debates políticos, hay mucha fraternidad desde el punto de vista personal. Y en eso lo he sentido y lo he percibido, y quiero agradecérselo a todos los grupos, y especialmente al presidente de la Junta de Andalucía y a los portavoces del resto de los grupos, a Susana Díaz, a Sergio Romero, a mi compañera Teresa Rodríguez, por supuesto, y también a los portavoces como Mario Jiménez o al vicepresidente del Gobierno, Juan Marín, en fin, gente estupenda
con la que discrepamos profundamente, pero con la que hemos podido llevar un buen debate político. Pero ha cambiado mucho. Sí, señor Mayor, buenos días. Buenos días. Me gustaría... Sí, sí, dígame. Quería preguntarle a lo de la respuesta que ha dado, si la comunicación de su decisión, aparte de su allegado dentro de la formación de Izquierda Unida, la conocía también otros dirigentes, por ejemplo, si el presidente como líder de Ah, no. o si Susana Díaz, o si incluso Teresa Rodríguez. Bueno, Teresa Rodríguez es un caso diferente en el que los compañeros lo han conocido por nosotros, pero en el caso de tanto el presidente del Gobierno como de los restos de los líderes políticos, lo han conocido de mí antes de que se hiciera público. Quería que lo supieran por mí antes de que se hiciera público. Y así pude tener conversaciones con varios de ellos. Le decía antes que nos sentíamos orgullosos en el último balance de que, a pesar de ser unos meses muy complicados desde el 2 de diciembre, esta organización se ha volcado en las elecciones generales. Estamos muy orgullosos del trabajo. Yo personalmente me llevé a la espalda la campaña electoral de las elecciones generales, después las campañas de las elecciones municipales, que sabéis que en una fuerza como la nuestra es una fuerza muy arraigada en el territorio, y me he recorrido, pues creo que son 45 pueblos en los 15 días de campaña, en fin, una cosa, pero me lo he pasado muy bien. Tengo que reconocer que en las municipales me la pasé mejor que en las generales, donde el vértigo de que todo se desvaneciera hacía que asumiéramos una responsabilidad con mucha tensión. Afortunadamente salvamos más que bien los muebles en Andalucía con 9 diputados, tengan en cuenta que antes eran 11, o sea que Andalucía es el grupo, la comunidad que más contribuye a los parlamentarios y diputados del Grupo Unidos Podemos, y después las municipales, que hemos tenido unos resultados bastante aceptables con nuestros gobiernos por los pueblos de Andalucía. Sí, a nivel interno de su organización ya ha mencionado en varias ocasiones que estaba contento por haber podido sanear las cuentas y tal. A mí a nivel ya más externo, como proyecto político, su idea, su proyecto de confluencia, ¿cómo lo valoraría en cuanto a los resultados que ha tenido y la construcción de lo que es la confluencia? Yo distinguiría dos cosas. El proyecto de confluencia, desde nuestro punto de vista, que es estratégico e irreversible, es decir, la confluencia no es un proceso que está condicionado por los hitos electorales, pero si tú me dices que se ha consumado la confluencia, evidentemente no, en términos políticos. Tenemos que seguir construyéndolo. Los hitos electorales que han hecho, ayudar a ir consolidando, pero es una estrategia que trasciende lo electoral, es decir, es un producto de una convicción que tendrá que seguir continuándose y desarrollándose. El proyecto de unidad es algo consustancial a nuestro proyecto político de Izquierda Unida. El propio proyecto de Izquierda Unida es un proyecto de unidad y de confluencia, y evidentemente no han obtenido los resultados que queríamos, pero hay un estrechamiento del espacio absoluto con respecto a lo que fue en 2016, que sin embargo nos dice algo que yo no querría que hubiera ocurrido, que es lo que yo dije en enero de este año, en las reuniones que tuvimos con federales, con los compañeros de Podemos y de otras organizaciones del Estado, Izquierda Unida Federal. Yo decía, aspiramos a que después del 26 de mayo se sigan percibiendo los resultados andaluces como resultados malos. Y por desgracia, después del 26 de mayo, los resultados andaluces no son malos. De hecho, son los mejores en todas las comunidades. Somos el grupo parlamentario más numeroso del resto y con más concejales. Nosotros tenemos, como sabéis, 916 concejales, Izquierda Unida, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que Andalucía tiene un papel importante en el proceso que hay que construir de confluencia a partir de ahora, y que nos habría gustado que se hubiera seguido percibiendo como decepcionantes los resultados andaluces, porque eso hubiera significado que en otros sitios se hubiera crecido y se hubieran obtenido mejores resultados que aquí. Sí, señor Mayor, quería preguntarle, ya que está haciendo balance de estos 6 años al frente de la coordinación de Izquierda Unida, ¿qué balance hace? ¿De qué se siente más orgulloso? Y si hay algo que se ha quedado pendiente de lo que usted se ha arrepiento, que sí crea usted que le ha quedado por hacer. No sé quién decía que con el tiempo las cosas el sufrimiento se convertía en placer. Era un autor británico que no le tengo nombre puesto. Y ahora, cuando uno se relaja, pues ya ve las cosas así de otra forma. Han sido años muy duros, la verdad que muy duros. No hemos tenido descanso, no hemos tenido, en fin, tregua. Yo de lo que más me siento orgulloso es de haber mantenido la organización cohesionada, es decir, con diferencias políticas, pero no con rupturas políticas, con rupturas de desmantelamiento. Izquierda Unida de Andalucía es una organización arraigada y cohesionada desde la pluralidad. Me siento orgulloso de lo
del apoyo recibido siempre, no cuestionado, de haber resistido en 2015, cuando todo apuntaba a que desaparecíamos. Momentos muy complicados desde las elecciones andaluzas, donde por poco desaparecemos. Y fueron determinantes, fueron clave los resultados, porque eso permitió desarrollar el proceso de confluencia en Andalucía, que vosotros sabéis que siempre lo he defendido mejor que el que se ha hecho en el resto de España, porque es más horizontal y más respetuoso entre las organizaciones que las conformamos. El trabajo en Doñana es un símbolo de lo que significa la perseverancia en una organización que tiene pocos recursos, pero que tiene una fortaleza de convicción que hace que una batalla como la del almacenamiento de gas natural, como la lucha por recuperar los acuíferos, hayamos tenido grandes batallas ganadas. Es una de las cosas que más orgullosos nos sentimos, no solo yo, sino nuestra organización. Y también de que, bueno, la gente nos reconoce nuestro trabajo y nuestra honestidad de proyecto colectivo. Hay un elemento más, bueno, también el prurito personal de saber que la provincia de Sevilla, en las elecciones del 2 de diciembre, pues obtuvo el mayor número de diputados que nunca se ha obtenido en el espacio de cambio, incluso desde que estaba cuando Anguita y Izquierda Unida, nunca se habían conseguido 4 diputados por Sevilla en una autonómica. Eso fue un motivo de satisfacción personal, que también lo tengo, y sobre todo que no se haya roto la organización, que la organización no se haya tentado a... que yo haya servido de pegamento o de un proceso de mantenimiento de la cohesión en un colectivo extraordinario que muy responsable, con un sentido de la responsabilidad histórica y del trabajo extraordinario, y de eso me siento profundamente orgulloso. También de algunos debates que hemos hecho, en fin. Y después, momentos muy difíciles como la ruptura del gobierno, del cogobierno, la incapacidad que tuvimos en Izquierda Unida en el 2014 para interpretar bien lo que se estaba pergeñando en la sociedad y que dio lugar al surgimiento de Podemos por nuestras propias torpezas y falta de análisis, y la decepción que supuso que después de todo el proceso de Adelante Andalucía pues no contribuyéramos a un cambio, pero a un cambio en clave progresista y de izquierda. Es decir, ahí pues el no ser determinantes para el futuro de Andalucía en estos momentos en clave electoral pues nos supuso una profunda decepción. Eso es verdad. ¿Y algo que quede pendiente que en el tintero pues te hubiera gustado llevar a cabo? Que le preguntaba que no me ha respondido. Perdón, algo que lleve pendiente. ¿Qué te hubiera gustado hacer y que no ha podido? Ha sido imposible, o por el tiempo o por las circunstancias políticas. Bueno, quizá haber hecho un proceso de confluencia mucho más instalado en el debate político desde la base, desde los espacios locales, desde una atención y un ritmo que no fuera el electoral. Se ha hecho un proceso de confluencia donde se ha marcado mucho por el ritmo electoral y por el ritmo de los esfuerzos de las direcciones a nivel andaluz, pero no al mismo ritmo a nivel local. Y eso lo ha reflejado las municipales. Se ha tomado un impulso, pero quizás se ha ido más lento de lo que yo quería. Pero es que la realidad siempre es más compleja y más lenta de la que uno quiere. Ahí sí me quedo con esas ganas. Sí, esta decisión es de alguna manera la asunción de responsabilidad por los resultados del 2 de diciembre, aunque haya sido en diferido por el ciclo electoral. No es, al final no lo es. Y dices tú, ¿cómo que al final? ¿Lo iba a ser al principio? Podía serlo. Pero al final no lo es, porque el análisis de las elecciones andaluzas fue un análisis en el que, hombre, estaba feo que uno dijera, como yo defendía, que eran decepcionantes porque las expectativas que se habían generado eran mucho más elevadas. Sin esas expectativas y esa ilusión no hubiéramos tenido este resultado, pero obedecían al inicio de una época electoral donde el achicamiento de espacio de lo que representamos era evidente. Si no se hubiera producido así, eso habría significado, si eso hubiera sido responsabilidad nuestra exclusiva de un proceso en Andalucía, eso hubiera significado que en las comunidades autónomas, en los municipios, pues se hubiera mantenido Madrid, se hubiera mantenido los municipios de Zaragoza o de Ferrol y Santiago, o se hubiera, de Ferrol o Santiago, o se hubiera mantenido, incluso sumado los niveles de representación de las comunidades autónomas. No fue así. Lo que sí decía, eso sí es importante, es que si tuve alguna vez algún deseo de dejar la coordinación, la responsabilidad ante las elecciones municipales en una organización como la nuestra, que es fundamental, me frenó. Si hubo algún día, si usted me pregunta, ¿usted pensó en la dimisión? Digo yo, sí.
el 5 de diciembre, 3 días después de las elecciones, y que se acuerdan ustedes que fui por todos los medios y todo el mundo diciéndome que vaya desastre de resultados, pues uno dice, oye, y la gente decepcionada dice, pues a lo mejor me toca dimitir. Pero mi equipo me lo quitó enseguida porque dice, no, aquí hay que aguantar hasta las municipales porque hubiera sido un mayor daño, ¿no? Eso es así, eso es verdad. Y yo creo que el sentido de responsabilidad ha demostrado dos cosas. Una, que somos gente seria y que vemos las cosas más allá de los hitos electorales. Dos, que respondemos a una opción de beneficio a la organización. Y tres, que al final del ciclo se ha demostrado que los resultados de Andalucía no fueron ni mucho menos malos, ni mucho menos. ¿Has hecho una reflexión sobre el momento duro de la ruptura del gobierno del Partido Socialista? ¿Fue un error entrar en aquel gobierno? Bueno, ya le hemos hablado, teorizado, analizado, he escrito ensayos, he hecho terapias colectivas, en fin, de todo. Yo creo que dialécticamente de lo que se trata es de que aquello sí demostró un aprendizaje, que es lo que nosotros trasladamos al resto de los compañeros y organizaciones del resto del país, que me gustaría que se tuviera en cuenta en el debate actual, y es que el Partido Socialista no es un agente de cambio en el que tenga intención de asumir transformaciones estructurales como los que necesita nuestro país, Andalucía o España. Lo pensamos desde qué análisis, no un análisis a priorístico, sino un análisis dialéctico de la experiencia. Dicho esto, a mí me merece toda la confianza Pablo Iglesias y Alberto y todos los dirigentes estatales que tienen las posiciones políticas que tienen. Coincido obviamente con Alberto 100% cuando dice, oye, vamos a hablar de programa, a ver lo que se va a hacer en este gobierno. Eso para empezar. Vamos a ver si derogamos las reformas laborales, que dicen que no, la ley Mordaza, el blindaje de pensiones públicas. Y confío en, por ejemplo, una persona como Pablo, que tuvo el mérito de ese sí que se llevó a la espalda las elecciones generales, en un momento de percepción de que todo se hundía, asumió un liderazgo que hay que reconocerle, y yo quiero reconocérselo personal y políticamente, y por tanto me merece confianza su análisis. O sea, sus análisis son dignos de escucha y de atención, y estaremos abiertos a escucharlo. Pero mi opinión sincera, es que una estructura como una estructura del Estado, en primer lugar el PSOE no va a querer gobernar con nosotros, porque tiene que responder ante entidades europeas ante los que no van a asumir ese discurso. Y en segundo lugar, que hay que atar mucho para poder desarrollar estructuras prácticas que puedan modificar estructuralmente la necesidad que tiene nuestro país. Entonces yo creo que la experiencia andaluza lo que sirve no es en términos de confesionario, sino más bien en términos dialécticos de aprendizaje de una experiencia histórica. Sí, por su argumento se ve bastante convencido. ¿De qué? ¿De qué cosa? Porque he dicho muchas. Ah, de mi marcha. Pues encantado. Estoy aliviado, eso es. Pues No sé si hay algo en concreto que crea que pueda echar de menos o si hay incluso espacio para arrepentimiento, que no se vea afuera. vamos a ver, eso lo he pensado mucho y me lo han dicho algunos compañeros, que dicen que hay un proceso, una fase de desintoxicación, porque esto es tóxico, es así, ¿verdad? Y después puede haber añoranza. Yo creo que la decisión ha sido tan meditada que no voy a tener añoranza de este tipo de política. Lo que pasa es que yo no voy a dejar la política. Yo voy a seguir la coordinadora andaluza, en el Comité Central del Partido Comunista, al que pertenezco, voy a participar de los debates, pero lo que no voy a estar en esta primera línea. Voy a estar en mis clases. Y bueno, por mi experiencia personal de vida, yo tengo ya 52 años, te puedo decir que más o menos soy previsible y he estado acostumbrado a vivir muchos años sin estar en la política, o sea que no me pasa nada. He estado 22 años en la enseñanza, aquí 6, más un año de director general, o sea que soy más profe que político y por tanto tengo muchos recursos. Ahora tengo ya un curso de latín que me ha apuntado a la Complutense en Madrid en agosto, así que lo pedí hace ya muchos meses y me acaban de dar, que estaba en lista de espera, me acaban de dar plaza, así que... Y después estudiaré portugués y esas cosas. O sea, no, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que me ocupan otras cosas, mi apetencia. Ha hablado mucho de la confluencia y se ha dejado todavía por contarnos, porque ha dicho Teresa Rodríguez, esa parte, no sé cuándo ha hablado con ella, cómo han hablado, y da la sensación que insiste mucho en que es necesario avanzar mucho más en la confluencia,
en también delimitar la confluencia, cómo ha funcionado en Andalucía frente a otras comunidades autónomas y otras localidades. También desde nuestro punto de vista da la sensación también de que buena parte de ese éxito es también la buena sintonía que existe entre los líderes tanto de Podemos Andalucía como de Izquierda Unida. No sé si teme que ahora mismo que da la sensación de que buscando uno de los dos esto pueda tener alguna quiebra o para el futuro, y también un poco cuéntenos cómo fue su conversación, lo que se pueda contar. Vamos a ver, el proceso de confluencia no tiene, o sea, que Teresa y yo hayamos tenido una sintonía personal y la tenemos muy buena, ha ayudado, pero no puede ser nunca la condición sine qua non. La condición sine qua non es producto de que dos organizaciones tienen la misma convicción política sobre cuál es el papel que debe jugar un proyecto de unidad y para qué. Es decir, una unidad para cambiar una política de manera sustancial. Sobre esa base de la convicción y de coincidencia es sobre la que se hizo fluida el proceso de unidad, que fue un proceso de unidad con sus deficiencias. Tened en cuenta que nosotros lo anunciamos en julio del año pasado y en octubre se convocaron las elecciones. No nos dio tiempo a establecer un proceso como teníamos de patio. Lo hicimos a través de una confluencia express, una confluencia muy rápida, en la que calculamos muy bien los tiempos porque conocíamos a Susana Díaz y sabíamos que la iba a adelantar. Y de hecho aprobamos el programa electoral 2 días antes, y eso lo habíamos diseñado a finales de julio, 2 días antes de que convocaran elecciones. O sea que nos salió bien en términos cronológicos, pero no en términos políticos, porque en términos políticos no tuvimos tiempo de ir por los pueblos con debates asentados, de reflexión, de compartir reflexión y discrepancias, de resolverlas a través de síntesis colectiva. A eso no dio tiempo. Fue una suma, pero no fue una fusión. Y, por tanto, desde esa convicción, la ausencia, bueno, Teresa una ausencia temporal, motivada por su maternidad, pero Teresa vuelve en septiembre. Y yo creo que Teresa tiene un papel muy importante, el que ella quiera. Yo creo que tiene un liderazgo reconocido, y que además se lo hemos reconocido nosotros en Izquierda Unida en el proceso electoral, igual que de ello me he sentido yo también reconocido. Y en cuanto a las conversaciones con ella, pues siempre le he respetado su baja de maternidad, pero en estos últimos días, evidentemente, pues ya sí hemos comentado y compartido. ¿Y qué te digo de Teresa? Pues como ella es una convencida como yo de que la política es temporal, pues ha respetado mi decisión, que le ha sorprendido, pero la ha respetado. No se lo imaginaba. Yo quería hacerle una pregunta al respecto. En procesos anteriores relevo en la dirección, más o menos se les ha allanado si va a ser sustituto o hay una dirección. ¿Usted tiene una mínima idea de quién podría sustituirle o quién le va a sustituir? No. Yo hoy presento mi dimisión como coordinador y la presento a todos los efectos. Que presento mi dimisión a todos los efectos, es decir, que yo no voy a llevar el proceso de relevo. En esta colegiada se tendrá que decidir el proceso, la conformación, la convocatoria de la coordinadora, a quien se emplaza para que desarrolle un diálogo entre la pluralidad para afrontar cubrir la vacante, porque se trata de cubrir la vacante, no se trata de, no cambia la dirección, cambia solamente que yo dimito y tiene que cubrirse la representación de la coordinación andaluza. Y fruto del debate de esta colegiada esta tarde, pues ya mañana por la mañana tendréis cumplida cuenta a través del coordinador de la colegiada, de Ernesto Alba. ¿Personalmente preferiría un coordinador o una coordinadora para el próximo? Yo prefiero a alguien que sea inteligente y estupendo. Cuando habla de huir del estrés y de la política, ¿usted sabe cómo está diseñado? Sí, pero no tiene nada que ver. En términos de estrés, Bueno, a ver, yo no huyo de nada, lo que sí hago es una reflexión. O sea, la reflexión es que los niveles de tensión y de estrés permanentes en política y del diapasón elevadísimo diariamente no son sostenibles de manera permanente. Es decir, ¿esto significa que no nos podamos dedicar a la política? No. Esto significa que nos podemos dedicar a la política un tiempo, pero creo que no es sano, desde luego, el mantener este nivel de tensión permanentemente en la vida de uno. Bien, sobre eso, el estrés forma parte de la vida natural.
Este nivel lo dudo, porque yo los adolescentes me lo paso bomba, y entonces, bueno, habrá sus dificultades, pero yo soy docente, quiero decir, aquí hablando en confianza, yo soy docente. Llevo desde los 23 años, aprobé las oposiciones, me fui a San Lucas Barrameda y he estado dando clases 20 años. O sea que, en fin, que ya sé un poco qué trayectoria tengo y qué es lo que me gusta. Y yo creo que, bueno, estos años que me quedan de trabajo, de edad laboral, me gustaría y me apetece mucho. Además, en Aracena es un sitio formidable para trabajar. Los niños de la sierra y de los pueblos son bastante mejores que en otras zonas, más complicados. Cuando habla de nivel de estrés y la situación de la política, imagino que se refiere no a cuando empezó, sino estos últimos años de proceso electoral que nos ha agotado también a nosotros. Eso es que digamos que el problema está en lo acumulativo, es decir, yo tengo un sentimiento de que ya, si yo tengo un contenedor acumulando, pues ya lo he saturado. Es decir, que en la política forma parte de este nivel de tensión brutal, pero no es lo mismo el primer año con la crisis de la Corrala o con la crisis del cogobierno que a los 6 años ya siguiendo con crisis o con conflictos o con tensiones. Entonces llega un momento que humanamente dice uno, bueno, pues ya se ha agotado. Ahora, ¿cuál es el elemento de inflexión? Pues el elemento de inflexión que me lleva a reflexionar esto es, bueno, que he tenido un cáncer de estómago del que he salido vivo. Y créanme que ese tipo de experiencia sí que redimensiona mucho la toma de decisiones. Esto para mí no ha sido nada traumático, ni nada dramático, ni nada de esto. Esto es un abrazo a una nueva etapa que la voy a desarrollar con mucho gozo. ¿Verdad? La gente que ha padecido esa enfermedad, estoy convencidísimo que lo comprende. Y la gente que no, como me dicen, sobre todo mucha gente en la calle y eso, pues seguro que ahora si me están escuchando sabrán que les he escuchado a ellas. Pero principalmente han sido mujeres. El legado que ha dejado en el partido, volvía, no sé si en esos días de reflexión que ha tenido, ha pensado en el legado que ha podido dejar en Izquierda Unida. Eso ya lo diréis vosotros y la propia organización, a eso se lo dejo. Yo lo que puedo decir es que me he dejado la piel y algo más en estos 6 años de trabajo. Se me pueden criticar errores, decisiones políticas, pero creo que no se me puede criticar la dedicación que he tenido. No, quiero decir, ha sido una dedicación a tiempo completo, creo que con un sentido del compromiso que forma parte de nuestra forma de ver la política, y con eso me quedo, con el cariño profundo de la militancia, que siento un cariño muy profundo de la militancia y de gente simpatizante a mí. Eso sí es verdad que lo he percibido permanentemente, y si algo quiero dejar es el sentimiento de que se hayan sentido orgullosos de mí. Con eso me conformo.